¿Qué creyeron? ¿Que ya no había noticias porque el año se está acabando? Para nada, vaya que tenemos noticias de bomba esta semana y por supuesto que la principal es la demanda de la Comisión Federal de Comercio estadounidense y un grupo de fiscales de 48 estados de la Unión Americana en contra de Facebook por prácticas anticompetitivas, es decir, por crear un monopolio. Esto es sin duda la conclusión de un año, pero diríamos nosotros de ya casi una década, de una creciente tensión entre la industria de la tecnología y los grandes actores del Valle del Silicio, empezando por supuesto por Facebook y las autoridades regulatorias, pero por supuesto también muchas organizaciones y expertos y académicas de la sociedad civil que decían estas personas: oigan, estas empresas están acumulando un poder tremendo, están además incurriendo en acciones que impiden la innovación, que impiden que vengan otras a quitarles un cachito de su mercado, un cachito de su poderío, y esto podría terminar afectando a las personas consumidoras. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que esta es una demanda legal, este es un proceso legal y por lo tanto esperan pues muchos meses en los cuales los abogados, imagínense el tipo de abogados que tiene una empresa como Facebook, pues intentarán justificar ante las autoridades y argumentar que como tal Facebook no es un monopolio o no ha incurrido en prácticas anticompetitivas, lo cual se ve complicado. Imagínense 48 fiscales de Estados Unidos, de casi todos los estados de la Unión Americana, diciéndole a Facebook: tú eres un monopolio, y se tienen que tomar medidas para frenar justamente pues este poderío que ustedes tienen. ¿Y cuáles serían esas medidas? Pues ni más ni menos que decirle a Facebook que tiene que deshacerse de WhatsApp y de Instagram. ¿Y por qué? Pues justamente porque hay, digamos, evidencia, y por evidencia me refiero a correos electrónicos del propio Mark Zuckerberg, en donde él sugiere que era necesario comprar Instagram porque era la manera más eficiente de frenar la posibilidad de que llegara otro actor y le quitara un cachito del mercado, digamos, de las redes sociales, pero sobre todo, digamos, de la capacidad de bombardear con anuncios de manera tan teledirigida como lo hace Facebook, si es que se enfrentaban a un rival que les quitara usuarios y que tuviera un modelo de negocio similar. Por tanto, antes de que eso ocurriera, Zuckerberg dijo: compremos Instagram, compremos WhatsApp. Y esto es interesante no solo por el poderío que obviamente esto le ha permitido tener a Facebook, sino porque parte de los argumentos de muchos activistas y personas expertas es que a final de cuentas mucho de esto podría ser en detrimento de los propios productos y de la propia experiencia de los usuarios, porque se empiezan también a erosionar pues digamos las fronteras entre cada servicio y por tanto también la privacidad en muchos casos, al Facebook absorber los datos y al interconectar los sistemas entre cada una de estas plataformas que antes eran separadas, tenían sus propias políticas de privacidad y de repente acumulan una cantidad enorme de datos sobre lo que nos gusta en Facebook, sobre lo que le decimos a nuestros amigos y familiares en WhatsApp, sobre el tipo de fotografías y videos que consumimos en Instagram y por supuesto todo el tipo de publicidad que nos llega a través de estas plataformas. Es sí, digamos, el paso final, en ese sentido es el último capítulo de una larga pelea, una larga batalla entre muchos sectores críticos de la sociedad civil y gobiernos en torno al poder desmedido de Facebook, pero no solo de ellos, de Google, de Apple, de Amazon y de otras empresas. Este es el último capítulo, digamos, de una larga historia, pero un capítulo que será muy largo, probablemente meses, si no es que años, de aquí a que veamos una resolución, pero insistimos que esto podría terminar con que se separe Instagram y WhatsApp de Facebook. Por supuesto que Facebook ya salió y reaccionó y dijo que no están de acuerdo, sobre todo argumenta que sería una decisión, digamos, retroactiva ante unas decisiones, una serie de decisiones y principalmente aprobaciones legales que otras entidades de gobierno ya habían hecho a dichas compras. Es decir, el gobierno ya le había dicho hace varios años a Facebook: adelante, está chido, no hay problema que compres Instagram y WhatsApp, y por ende los abogados y Mark Zuckerberg dicen: oigan, pues no pueden aplicar la ley retroactiva, si ya nos habían dicho que esto estaba bien, ¿por qué se arrepienten y de repente nos van a hacer, digamos, deshacernos de estas adquisiciones? Ahí va a haber por supuesto una tensión, un conflicto legal, y por tanto, como les decíamos, este capítulo tardará mucho en desarrollarse y en concluirse. Pero recordemos que hay antecedentes, recordemos que en su momento Microsoft se vio obligado a permitir que otros navegadores fueran instalados en las computadoras con sistema operativo Windows
que Explorer no fuera el navegador de internet por defecto. Y pues no sabemos si efectivamente esto terminará con la separación de WhatsApp y de Instagram de Facebook, pero sí podría tener consecuencias que cambien por completo la forma y el poderío que tiene Facebook y cómo actúa, y que sean un antecedente de lo que le podría suceder a otras gigantescas empresas de tecnología de los Estados Unidos, que por supuesto tienen una influencia mundial en la vida de todos nosotros. Y hablando de tecnología y política, una mala noticia y un ejemplo más tristemente de estas propuestas de ley absurdas, contrarias al beneficio público y que solo evidencian la absoluta incomprensión que tienen los representantes populares, en este caso los diputados de la tecnología, pero que también pues que no aprendemos, que cometemos los mismos errores, que los políticos verdaderamente tienen una memoria muy corta o quizás una ambición muy grande, porque se pasó en la Cámara de Diputados una ley que propone el establecimiento de un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil con datos biométricos. ¿Esto qué significa? Que según esta propuesta de ley se va a crear una instancia y un programa que nos obligará, que hará obligatorio que las personas que utilizamos servicios de telefonía, es decir, que tenemos un plan de celular con datos, con llamadas, tendremos que registrar nuestros datos personales, nuestro nombre, dirección y por supuesto que el número telefónico en una base de datos que comenzará a crear el gobierno. ¿Para qué? Dicen los que proponen esta ley, en particular representantes del partido Morena, quienes fueron los que presentaron esta iniciativa. Pues la idea, dicen ellos, es combatir delitos como la extorsión y otro tipo de acciones del crimen organizado. Alguien diría, démosles el beneficio de la duda, pero la respuesta es no, porque esto ya lo intentó ni más ni menos que su archienemigo Felipe Calderón cuando fue presidente. Crearon una cosa que le llamaron el Renault cuando estaba Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública, y era justamente una base de datos de los teléfonos móviles y de las tarjetas SIM de las personas que tienen un plan celular. Literal, más de 90 millones de personas, seguramente ustedes acordarán si tienen mayoría de edad, lo hicimos. Y no solo no bajaron los delitos, no bajó la extorsión telefónica, no bajó el secuestro, sino que se terminó filtrando esa base de datos. Se podía adquirir por una módica cantidad, e imagínense lo que implica tener el número telefónico, el nombre y la dirección de todos los que tienen un teléfono móvil en México. Ya sucedió, ya fracasó, ya se filtró y allí vamos de nuevo. Tristísimo lo que está pasando en el Congreso mexicano, y pues algo que tristemente vamos a estar, se los apuesto, dentro de 4 o 5 años diciendo, se los dijimos, fue un fracaso, no sirvió de nada. ¿Qué otros propósitos o ambiciones tienen los legisladores mexicanos que votaron a favor de este nuevo registro de números de telefónicos? No sabemos si haya un negocio detrás o una visión autoritaria detrás de una medida. Por lo pronto sabemos que se están vulnerando potencialmente nuestros derechos humanos porque se viola la presunción de inocencia. Es decir, el gobierno actúa pensando que si un número telefónico se utiliza para cometer un delito, la persona asociada a ese número telefónico pudiera y sería inmediatamente culpable. Eso significa que si alguien clona nuestro número telefónico, se ha hecho, nos podrían acusar a nosotros de haber cometido un delito. Además de que, por supuesto, la tecnología ofrece 1000 maneras distintas hoy en día para hacer una llamada telefónica que no dependen de tener ni siquiera un teléfono móvil, ni siquiera un plan telefónico, ni siquiera una tarjeta SIM. Es una estupidez más de nuestros legisladores. Triste noticia, organizaciones como Artículo 19, que defienden la libertad de expresión, y la Red por los Derechos Digitales, ya nos habían advertido desde hace semanas que esto era una tontería, que se avecinaba. Los legisladores, los diputados no escucharon. Esperemos que se pueda vetar o frenar esta ley, pero si no, agárrense, esto va a estar tremendo. Si ustedes no se registran, podría haber consecuencias, les podrían suspender el servicio. Ya veremos cómo se desarrolla el próximo año esta noticia, pero no son buenas noticias, y es otra vez un ejemplo más de que como tristemente los políticos no entienden la tecnología, y no solo eso, tienen una memoria corta porque replican políticas públicas fallidas de gobiernos que ahora critican, pero que están calcando al pie de la letra. ¿Y qué creían? Ya no teníamos noticias polémicas para el día de hoy. Agárrense, esto está tremendo. Ya desde hace varios años había organizaciones de la sociedad civil que advertían de una cosa terrible, verdaderamente, que es que el sitio de pornografía más famoso y popular del mundo
seguramente ustedes se van a hacer los oxisos como que no lo conocen, pero han escuchado seguramente Pornhub, estaba resultando un lugar propicio y repleto de contenidos de relaciones sexuales no consensuadas. Es decir, que no solo es un lugar donde podría verse contenido para adultos, respetable, legal, sino que otras personas aprovecharon esa plataforma para subir videos de personas teniendo relaciones sin que una de las dos partes estuviera de acuerdo. Es decir, estaba siendo forzada. En otras palabras, Pornhub era un sitio en internet y es al día de hoy un sitio lleno de violaciones sexuales. A pesar de ser el sitio más visitado del mundo para contenido de adultos y superando en muchos casos las visitas que tienen otras plataformas para contenido, digamos, no relacionado con lo sexual, aún así, esta era una realidad hasta hace unos días y muchas organizaciones estaban advirtiendo que esto sucedía no solo relaciones sexuales no consensuadas, sino inclusive con menores de edad. Ya se habían publicado reportajes, pero hubo un columnista del New York Times que hace unos días sacó una columna detallando cómo ocurre todo esto y pidiendo un boicot principalmente de las dos compañías que tramitan pagos internacionales con tarjetas de crédito de débito, Visa y Mastercard, para que hubiera un boicot y no le permitieran a la empresa seguir cobrando a los usuarios que tenían una suscripción premium, y que no solo era su único modelo de negocio, también la publicidad. Entonces, si cualquiera de nosotros ha visto un video en Pornhub, somos de alguna u otra manera responsables de alimentar esta plataforma que estaba subiendo estos contenidos gravísimos de relaciones sexuales no consensuadas. Y la sorpresa es que tuvo resultados esta campaña, a pesar de que Pornhub reaccionó y dijo que iba a limitar el tipo de contenidos que se podían subir solo para que usuarios registrados lo pudieran hacer y que hubiera mayores procesos de vigilancia para detectar videos que pudieran violar normas y contener personas y que aparecieran personas menores de edad o que estaban teniendo relaciones de manera no consensuada. También iban a limitar la descarga de esos videos, porque lo que sucedía es que personas que habían, por ejemplo, sido filmadas como adolescentes teniendo relaciones con su pareja y que habían terminado esa relación y la pareja había subido el video, pues habían vuelto virales y que años después seguían viendo que ese video se daba de baja, pero alguien más lo volvía a subir. También iban a limitar entonces en Pornhub la capacidad de descargar videos para evitar que fueran otra vez subidos. A pesar de que la empresa dijo, vamos a hacer esto, fue demasiado tarde y justamente Visa y Mastercard anunciaron que no le van a permitir a Pornhub seguir recibiendo pagos a través de estos servicios de transferencias internacionales de dinero. Por tanto, es una buena noticia, digamos, derivada de una cosa espantosa. Hay una reacción, sí funciona alzar la voz cuando vemos plataformas de tecnología utilizando o no haciendo lo suficiente para combatir el uso pernicioso, nocivo, negativo de su plataforma. Y bueno, vamos a ver qué consecuencias tiene. Seguramente habrá un reacomodo de quiénes son los principales sitios de contenido para adultos, pero también una señal de alerta. Recordar que si una persona tiene un video nuestro donde nosotros aparecemos, la posibilidad de que ese video termine en internet es muy grande. Por lo tanto, ya en México hay leyes que establecen que eso es un delito, que si ustedes suben un video a internet de una persona donde aparece teniendo relaciones o desnuda sin su autorización, eso es un delito. Y todo parece indicar que pues también las plataformas que los albergan podrían verse fuertemente limitadas gracias a la acción de grupos que están poniendo pues a la vista de todos este problema y a la reacción de empresas como Visa y Mastercard. Oigan, pues esta noticia me llamó la atención. Sabemos que el mundo de los fabricantes de teléfonos inteligentes es mucho más competido de lo que nosotros creíamos. Por supuesto que todo el mundo tiene un celular y decimos, pues deben de todas las empresas que hacen celulares estarles yendo muy bien. Pues no necesariamente. Sabemos que hay unos cuantos actores que se han vuelto dominantes. Por un lado, definitivamente en Estados Unidos y en buena parte del mundo desarrollado Apple con sus iPhones. Y por ahí también, por supuesto, grandes marcas, sobre todo asiáticas, Samsung, que es de Corea del Sur, Huawei, que es China, Xiaomi, que también es China. Pero de ahí para abajo la cosa está tremenda y todos se disputan un pedacitito del pastel, y uno de esos actores es LG, que ya anunció que dentro de unos meses todos sus teléfonos de gama baja, es decir, los más económicos, no van a ser fabricados por LG, es decir, van a ser terceros, otros fabricantes que van a diseñar y a fabricar los dispositivos, pero a ponerles el logo de LG, es decir, no serán diseñados por personas dentro de LG ni fabricados en fábricas de LG,
sino tercerizados, y que esta marca también sudcoreana se especializará solo en los teléfonos de gama media y alta, en sus teléfonos digamos más caros, con mejores prestaciones, con también características más experimentales. Interesante que una marca tan emblemática y tan conocida como LG tenga que recurrir a esta estrategia, porque de plano la competencia en el mundo de los teléfonos móviles está tremenda. Ya una última noticia rapidísima, dos buenas noticias en el mundo del emprendimiento mexicano. Por un lado, el sitio de compra e intercambio de criptomonedas mexicano Bitso cerró una inversión grandísima de $62 millones, una gran noticia. Y también el banco digital Albo cerró otra ronda por 45 millones. ¿Qué queremos decir? Pues por un lado que van muy bien las startups mexicanas, que hay ejemplos de éxito, que ya no solo tenemos que ver Estados Unidos para hablar de empresas de tecnología que crecen rapidísimo. Tenemos aquí dos ejemplos, pero también que el mundo de las fintech, es decir, de las empresas de tecnología relacionada con las finanzas, con los dineros, con los bancos, también tiene un fuerte crecimiento, y que en el caso, por ejemplo, de Bitso, nos hace ver que claramente este tema de las criptomonedas no se va a ir pronto, es un muy buen negocio. Me encantaría saber si ustedes tienen Bitcoin o alguna otra de estas criptomonedas, pero por lo pronto buenas noticias por estas inversiones en el sector del emprendimiento mexicano.